Hola, bienvenidos a este video tutorial donde vamos a trabajar hojas de estilo en cascada aplicado a Twine. Como podéis apreciar en el aula virtual, dentro de precisamente la actividad de novela visual, he introducido una tarea nueva que se llama formatear texto e imágenes con CSS. Aquí voy a explicar a grosso modo lo que vamos a hacer hoy, va a ser muy sencillo. Vamos a básicamente a partir de esta línea de aquí. En la siguiente muestra de texto se presenta un ejemplo a insertar dentro de Stylesheet de Twine. Y veis que aquí hay un poco de código, tampoco mucho, que llega hasta aquí abajo, ¿vale? Entonces, lo que os voy a pedir es simplemente que de aquí, veáis, eso sí, no os dejéis nada, ni siquiera esta T que esté aquí. Vamos a copiarla de aquí a aquí con Shift, vamos a seleccionar todo eso, lo voy a copiar y nos vamos a ir a Twine, ¿vale? Entonces, aquí dentro de Twine, veis que efectivamente ya tengo abierta la historia de Claudio y aquí tengo una previsualización que la voy a poner aquí, donde veis que efectivamente cambia mucho una vez que he empleado dicho CSS. Cambia mucho lo que es la apariencia, ¿verdad? Veis que de hecho tengo aquí la figura sobre una especie de postal con su correspondiente bordes redondeados y una imagen de fondo. Os voy a explicar cómo realizar esto. Una vez que estamos aquí, vamos a ir aquí al lado de la casita, vamos a abrir este menú y le vamos a dar aquí donde pone editar hoja de estilo de la historia. Y veis que aquí vosotros lo tendréis en blanco y yo ya he pegado precisamente todo ese texto del que hemos estado hablando antes. Lo que os voy a pedir básicamente es simplemente que lo peguéis, ¿vale? Y que vayáis cambiando algunos de los parámetros para que os vayáis familiarizando fundamentalmente con qué es cada cosa. Por ejemplo, en TW Story, ¿vale? Veis que se diferencia de TW Passage. En TW Story, aquí lo que vamos a hacer básicamente es cambiar las cuestiones generales, tales como el color del texto. Vamos también a poder cambiar lo que es la proyección de una especie de sombra, el tamaño del texto, y también vamos a poder trabajar precisamente con la fuente, con la tipografía, así como el fondo definitivo, ¿vale? Fijaos que de hecho en este caso en concreto podemos elegir o bien entre el color de fondo, que veis que aquí en este caso pues sería blanco, o añadir, como he añadido aquí, una imagen. Esta imagen, por cierto, viene de internet, como veis, no la tengo localmente guardada, sino que veis que viene de Pexels Studio. Así que vamos a ir cambiando algunas cositas para que os hagáis un poquito la idea de cómo funciona esto. Y para eso, nada mejor que simplemente situar una ventana al lado de la otra, ¿vale? E ir trabajando como hemos hecho hasta ahora con la previsualización de turno. Fijaos, recordad que como yo tengo imágenes locales, la única, de hecho, no es la una de las maneras, sino la única manera de poder previsualizar las imágenes en condiciones aquí en Twine es abrirlo directamente desde Stories, ¿vale? Es decir, no ir aquí y darle a la previsualización, no, porque si hacemos eso ya sabéis que se va a abrir temporales y no queremos eso, sino que directamente le daría aquí doble clic para que se abra aquí. Y cada vez que haga algún cambio, como de hecho lo voy a hacer aquí en la hoja de estilo, ¿vale? Por ejemplo, voy a, en este caso, eliminar la imagen de fondo, ¿vale? Y me voy a quedar solamente con el fondo como tal, ¿vale? Quito este también. Y vais a ver que simplemente lo único que tengo que hacer es aquí actualizar y veis que efectivamente la imagen de fondo desaparece para dejar este color que es, como podéis ver, tanto el R como el G como el B están a tope, por tanto estamos hablando de un color blanco. Si yo quisiera, por ejemplo, dejarlo en rojo, pues entonces quitaría, por ejemplo, tanto el canal verde como el canal azul, y simplemente aquí al actualizar veis que tendríamos un fondo rojo. Puedo volver otra vez cuando yo quiera al fondo con control Z, ¿vale? Y de hecho, por ejemplo, si me da por cambiarle el fondo por cualquier otra cosa, como por ejemplo unos fondos que tengo generados con inteligencia artificial, ¿vale? Pues lo lógico sería primero pegarlos en la carpeta oportuna, en Stories. Pero ya sabéis que la carpeta de Stories, una vez que hemos empezado a trabajar con ella, por la razón que sea, nos genera precisamente este candado. Para eliminar el candado ya sabéis que lo único que tenemos que hacer es con el botón derecho darle a propiedades y en permisos
aquí en acceso a carpeta, crear y eliminar archivos. De esta manera veis que ya podemos acceder a ello libremente, y aquí es donde voy a pegar, por ejemplo, 3 fondos que están generados aquí con inteligencia artificial. Veis aquí una especie de cine. ¿Qué más tengo? Tengo una especie de fiesta de cumpleaños y, por ejemplo, la habitación de Claudia. Pues supongamos que lo que quiero precisamente es esta imagen. Para ello lo que voy a hacer es que me voy a quedar solamente con el nombre. La voy a copiar directamente porque veis que es un nombre muy largo, así que voy a dar aquí a renombrar y voy a seleccionar todo esto, control C, y simplemente voy a sustituir la URL por el nombre de mi archivo, de mi imagen. Ahí lo veis. Vamos a comprobar que efectivamente ahora ahí aparece perfectamente mi fondo, ¿veis? Con una imagen que de hecho vais a ver que se repite continuamente de un pasaje al otro, ¿vale? De esa manera vamos a poder trabajar perfectamente con un fondo, ¿vale? Luego diréis, ¿y cómo podemos cambiar el fondo? Ahora eso lo explico después, ¿vale? De entrada lo que vamos a hacer es una serie de cambios que van a afectar a mayormente toda la historia, ¿vale? Bueno, seguimos. Una vez que ya hemos decidido, pues como podéis ver, el color, cambiar el color del texto, pues todavía no. Vamos a cambiar el color del texto. Como bien sabéis, el color lo podemos cambiar como hemos hecho antes, a partir precisamente de un código RGBA, pero aquí veis que el color está nombrado con un nombre, con black. El caso es que hay varios nombres que nos pueden servir precisamente para cambiarlo. Lo que pasa es que tienen que ser nombres muy específicos. Aquí, por ejemplo, en htmlcolorcodes.com tenemos el nombre asignado para cada uno de ellos. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, cambiar, pues por ejemplo, Blue Violet, pues, me voy a quedar con este nombre. Por cierto, es importante también tener en consideración las letras mayúsculas, y simplemente black lo voy a sustituir pues por Blue Violet. Vamos a ver si me lo coge. Ahí está. ¿Que quiero cualquier otro? Bueno, pues vamos a ver. Vamos a cambiarlo, que no me termina de convencer, algo más oscurito, pues índigo, por ejemplo. Control C, ahí está, y simplemente cambio el uno por lo otro, y le voy a actualizar, ahí estaría. Vamos ya a por la parte precisamente del passage, de los pasajes, ¿vale? En TW Passage, aquí se abre, como podéis ver, con esa llave. Y vamos a ir cambiando, por ejemplo, el tema del borde. Veis que el borde tiene aquí redondeado en las esquinas. Eso se va a hacer aquí con border radius. Entonces, si no os gusta ese radio, y de hecho incluso hasta lo podéis quitar, simplemente sería eliminando toda esta línea de código, o reduciéndola, por ejemplo, a 2 píxeles. Vais a ver que se va a reducir mucho. Ahí está. Prácticamente no se ve. O incluso podemos hacer que tenga más radio, 50 píxeles, ahí sí se redondea más todavía. Lo mismo con el grosor, ¿vale? Aquí podemos ir cambiando de 5 a 10, por ejemplo. Ahí estaría, veis, es un pedazo de grosor. Y veis que de hecho hemos cambiado aquí el color, de nuevo, eligiendo colores, que de hecho podemos ir cambiando. Otra vez aquí podemos cambiar el nombre del color que estimemos oportuno para el borde. Ahora vamos a por lo siguiente, el tema del padding, los márgenes, la anchura. Todo esto hace falta explicarlo de la siguiente manera. Vamos a maximizar, en este caso la página web, con el botón derecho. Vamos a darle a inspeccionar. Vais a ver que se abre aquí un montón de herramientas específicas para diseñadores de páginas web. Vamos a ir aquí a estos 3 puntitos y vamos a pedirle que nos ancle todo esto aquí a la derecha, ¿vale? Para poder disponer aquí de lo que es la previsualización de la imagen. Y lo que más me interesa que veáis es esta parte de aquí abajo. Vamos a ver si soy capaz de mostrarla. Aquí es este esquema el que me interesa que veáis. Y es que precisamente aquí vamos a entender un poquito mejor cómo se distribuyen precisamente las medidas que hemos ido metiendo en el CSS. Aquí veis que pone padding, margin left, margin right, etc. Y es aquí donde vamos a tener todo eso. El padding, como podéis ver, es las distancias, son los márgenes que se corresponden
más allá del borde. Es decir, una cosa es el borde, que lo vemos aquí, y luego el padding se correspondería con la parte interna, precisamente, de lo que hay más allá del borde. Así como el margin es lo que hay en la parte de fuera del borde, ¿vale? Y vamos a ver todo esto cómo funciona. Ya lo puedo cerrar porque yo creo que ya habéis entendido lo que es el esquema de funcionamiento del padding, del margin y de demás. Y vamos a situar uno al lado del otro, como es habitual. Vamos a aprovechar que tenemos pantallas grandes, la mayoría, y vamos a ir cambiando cosas. Por ejemplo, el padding habíamos dicho que es el margen que hay desde el borde hacia adentro. Así, por tanto, si yo, por ejemplo, aquí el padding lo reduzco, por ejemplo, a 2 píxeles, vamos a actualizarlo y vamos a ver que efectivamente se queda aquí pegado. Es más, incluso veis que el texto entra en conflicto directamente con el redondeo, así que vamos a ponerlo más o menos como estaba, incluso a lo mejor un poquito más grande. Ahí está, y esto es lo que nos va a dar precisamente margen, eso sí, por arriba, por abajo, por todos los lados. Si no queremos que nos dé margen por arriba o queremos un margen diferente en el padding, ¿vale? Podemos definir perfectamente qué padding queremos en cada caso. Por ejemplo, puedo copiar, control C, ¿vale? Y control V y decirle, por ejemplo, un padding específicamente para el top. Y este top, por ejemplo, que sea más pequeño, por la razón que sea, si supongamos que queremos 10 píxeles. Vamos a darle, no me he hecho ni caso porque todavía tengo el padding de abajo que afecta a todos los demás padding. Z, vamos a ver, ahí está. Y veis que efectivamente me ha afectado el padding solamente a la parte de arriba, mientras que ya no hay padding en el resto, ¿vale? Así que si yo, por ejemplo, el padding quiero añadirle unas distancias específicas, por ejemplo, a la derecha, a la izquierda, etcétera, right, por ejemplo, el right lo vamos a poner a 30 y el padding left, siempre con el correspondiente guión para no liarnos demasiado, el left va a ser también otros 30 y me faltaría evidentemente el de abajo, que es el padding bottom, y ese va a ser, por ejemplo, de 10. Vamos a ver cómo cambia todo esto. Ahí está, ¿veis? Hemos reducido las distancias por arriba y por abajo y hemos conservado los 30 píxeles a los lados. Vamos a por el margin. El margin es lo que habíamos dicho que es la distancia que hay desde los bordes hasta el resto de precisamente la ventana disponible. La cuestión es que la ventana disponible, veis que puede cambiar radicalmente de un dispositivo a otro. Habrá gente que lo vea en ordenador, habrá gente que lo vea en pantallas más o menos grandes y otros que lo verán incluso dentro de su móvil. En este caso lo que estoy haciendo, aquí veis, es este auto, lo que va a determinar es que añadamos la mayor cantidad posible de margen automáticamente a cada uno de los lados que he definido. ¿Veis? Como tengo definido el left con auto y right con auto y arriba también, ¿veis? Pues está centrado. Vamos a dejar en auto todo esto para precisamente permitirnos el hecho de que todo esté perfectamente centrado. Vamos ahora por los vínculos. Vamos a actualizar aquí, veis que se me centra perfectamente toda vez que lo he puesto ahí en auto. Los vínculos se refieren precisamente a los colores del texto que va a vincular a los siguientes pasajes. Fijaos que de hecho está ligeramente animado. Veis que tenemos precisamente esta frase, esta línea, mejor dicho, que se llama transición 0,5 segundos, ¿vale? Esto podríamos aumentarlo o reducirlo a gusto del consumidor. Por ejemplo, podemos hacer que sea un segundo entero, ¿verdad? Tenemos que actualizarlo, como bien sabemos, y veis que va a tardar bastante más. O podemos hacer que sea más corto. Punto 1. Vamos a ver, punto... No, me está haciendo caso. Quiero quitar esto. Punto 1. Ahora. Y debería de ser ahora mucho más rápido. Sería una décima de segundo. ¿Veis? Ahora va mucho más ágil. Y de nuevo, aquí lo que tenemos es que la transición va de dark blue, ¿vale? A el momento en que tenemos un hover, es decir,
cuando tenemos el ratón encima del texto, que pasamos a Orange. Recordad que, de nuevo, si no queréis tener que trabajar necesariamente con el código de color, siempre podéis ir a cualquiera de estas páginas, ponéis nombres, colores, HTML y os van a salir todos los nombres directamente que necesitéis. En última instancia, veis que aquí tengo este trozo de código que se refiere a las imágenes. En las imágenes, aquí lo único que he hecho, ¿vale?, es garantizar que todas las imágenes van a tener una anchura de 300 píxeles por defecto, a no ser que dentro del propio pasaje cambie dicho tamaño, en cuyo caso lo estaría puenteando. Igual también estoy garantizando con max width, ¿vale?, que la imagen, la anchura, no vaya a exceder nunca lo que es el tamaño del pasaje en su tamaño máximo. Que, por ejemplo, veis aquí en Passage es 800. Esta parte no la hemos saltado, pero esta parte sí es importante. ¿Veis? Si aquí yo cambio el número, por ejemplo, de 800 a 500 píxeles, vamos a cambiar radicalmente, ¿veis?, el grosor y también la relación de proporción. Vamos a ponerlo, por ejemplo, a 1000 píxeles. De esta manera veis que ya lo tenemos mucho más ancho, etcétera. Vamos a poder trabajar con un ancho fijo. Si cambiamos los 1000 píxeles por lo mismo que tengo aquí, es decir, por un porcentaje, vamos a asumir, por ejemplo, que yo quiero que la anchura no exceda nunca el 50% de la anchura de la ventana en cada caso. Ahí está. Pues veis que efectivamente de ahí no pasa, pero podemos ponerlo al 80, sería más grande, pero vais a apreciar ahora cuando cambie el tamaño, veis, de la ventana, que se adapta, ¿vale? Con porcentajes adaptamos la anchura, mientras que con píxeles estamos hablando de tamaños absolutos. Cada uno de estos procedimientos tiene sus ventajas y sus desventajas amigas.